Bueno, la tercera charla de esta mesa va a ir sobre sexualidad en esclerodermia. Poco se habla, ¿verdad? Y todos sabemos que la esclerodermia puede afectar a nuestra sexualidad de muchas formas, ¿no? No solo a nivel físico, sino también emocional o de relación con la pareja, ¿no? Para esto tenemos a la doctora Nargibay. La doctora Nargibay va a hablar desde su experiencia, porque es la responsable de la Corte de Pacientes con Esclerodermia de la Unidad de Autoinmunes de Interna del Hospital de Vigo, y nos va a hablar un poquito de los aspectos relacionados con la sexualidad en vuestra enfermedad. Buenos días a todos. No sé si me escucháis bien para ver un poquito a vosotros, por supuesto, que sois el objetivo. Gracias por venir a Nosa Terra, o sea que siempre es un placer recibiros aquí. Y sobre todo gracias por la invitación a la asociación y a Maika también, que pertenece a la Junta, por haberme pues, un poquito encargado de esta charla. Esto va así. Bueno, Maika ya me presentó. Trabajo en el Complejo Hospitalario de Vigo, en la unidad de autoinmunes, y bueno, me encargo un poquito más, o sea, quizás es la que llevo más pacientes con esclerodermia. Y bueno, pues ya no, o sea, todos sabemos, más vosotros y tal, que es la esclerodermia. Es una enfermedad crónica, compleja, multifactorial, que tiene unos mecanismos fisiopatológicos distintos. Yo siempre se lo trato de explicar a mis pacientes, que hay una inflamación, una autoinmunidad, un problema vascular y un problema de fibrosis, y eso es lo que da la clínica, ¿no? Y bueno, si visteis la charla, yo cambié una conjunción y puse, o sea, esclerodermia y sexualidad, porque para ver un poco, o sea, su relación, no con o sin, como diríamos. Entonces, ¿qué es la sexualidad? La definición de la Organización Mundial de la Salud, pues dice que, y todos estamos de acuerdo, es un aspecto central del ser humano que nos acompaña a lo largo de la vida y que no solo abarca el sexo, que también, sino pues los papeles de género, la orientación sexual, la intimidad, por supuesto, la reproducción, ¿no? Y está influenciado por muchísimos factores, por factores biológicos, psicológicos, sociales, éticos, religiosos, y eso va a cambiar pues, nuestra vivencia y esa área de una forma importante. La enfermedad, como bien sabemos, pues afecta a muchos órganos, y siempre que estudiamos o vemos un poquito la afectación, pues salen ahí toda la afectación, por supuesto, de la piel, del corazón, del pulmón, del riñón, de todas las cosas, pero quizás la afectación a nivel de la sexualidad pues la vemos muy poquito, o por debajo, o no preguntamos o no nos exponemos, ¿no? Y esto es algo que o sea, empeora la calidad de vida. Y la calidad de vida, ¿qué es? No solo es tener salud, sino que lleva una parte que es psicológica, una parte social, una parte de derechos, una parte de realización. Y en las necesidades para llegar a una calidad de vida correcta, pues tenemos una serie de necesidades, y las necesidades básicas, junto con comer, con descansar, con dormir, con tener salud, por supuesto, pues ahí abajo está también el sexo, y es importante para nuestra vida. Esta frase, pues o sea, me gustó al presentar, o sea, hacer la revisión un poquito del tema, y es que pues una paciente con una enfermedad autoinmune sistémica decía que los test de calidad de vida pues no se pregunta por esta área, ¿no? O sea, decían, a mí no me preguntan por cómo es mi vida sexual, y para eso, para mí, es mucho más importante que si llego a coger un tarro de azúcar del tercer estante de la cocina, ¿no?
que eso sí que se pregunta en algunos. Entonces, como bien dije, bueno, pues la disfunción sexual se habla poco y no sabemos qué prevalencia tiene. Ahí tenemos la prevalencia de los síntomas en la esclerodermia, pero ¿cuántos de nuestros pacientes presentan un problema de disfunción sexual que haga que su vida pues, no sea plena en esta área? No sé si, tampoco como mi compañera, no tengo lo del QR para contestar, pero no sé qué os parece, si dónde estaríamos, si en menos de un 30%, si en más de un 90%. Nos lo quedamos ahí y luego pues, trataremos de ver la evidencia científica que hay en eso. Como dije, esto es muy importante y lo descuidamos. Lo descuidamos. En la práctica clínica diaria yo creo que lo abordamos muy poquito o menos de lo que deberíamos, y en los estudios de investigación pues hay muy poco, ¿no? Si nosotros buscamos esclerodermia y hipertensión pulmonar y EPIZ y piel, hay miles y miles de artículos, pero si buscas esclerodermia y disfunción sexual, pues hay unos pocos, pero hay muy poquito y de baja calidad probablemente. Voy a tratar de hacerlo, ¿no? Y nosotros enfocamos siempre, y no digo que no sea importante, la sexualidad a la fertilidad, el embarazo y la anticoncepción como pilares fundamentales. Para empezar a hablar, ¿qué es la disfunción sexual? Pues es cualquier trastorno heterogéneo que depende de muchas cosas, como veremos, que hace que esa persona tenga una alteración clínicamente significativa a la hora de sentir de placer sexual o de responder sexualmente a otra persona. Bueno, para los que ya somos un poquillo más mayorcillos, ese era un programa de televisión española, Hablemos de Sexo. Hablamos poco en general, y yo creo que en las consultas menos. Y este es un estudio italiano de un grupo, una cohorte de esclerodermia, donde vemos en esa gráfica que un 60% de las pacientes con esclerodermia no consultaban con nadie estos problemas. O sea, es decir, solo un 30%, a veces se lo decía al ginecólogo, que la mayoría de las veces eran mujeres con temas un poquito pues, de sequedad o de dolor, y esto es como para hacérnoslo ver, solo menos de un 3% se lo comentaban a sus médicos que la seguían, siendo reumatólogos o internistas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no lo hacemos? O sea, es decir, ¿por qué cuando llega un paciente nuevo que hay una sospecha alta o lo diagnosticamos, le preguntamos por la piel, por el ojo, por el corazón, por si tiene fatiga, por si tiene reflujo, pero no preguntamos absolutamente nada de lo demás, ¿no? Y me incluyo, o sea, es decir, salvo que lo diga específicamente en la consulta. Pues es un círculo un poco vicioso, porque pues, el paciente piensa que no es lo suficientemente importante o que eso no es de la enfermedad, se siente inseguro y tiene la necesidad, o sea, el miedo de que el médico pues, no le conteste de forma tal, y también para pues, el médico, pues, por falta de tiempo, por falta de qué le voy a decir, pues también se hace mal. Ya entrando un poquito en a qué nos referimos con la disfunción sexual o por qué se produce, pues se produce tanto, por supuesto, en mujeres como en hombres con esclerodermia. Nuestra cohorte de pacientes es mucho mayor, o sea, predominan las mujeres, y en estas el problema principal pues suele ser el dolor en las relaciones íntimas, ya sea por sequedad, que es muy frecuente, inflamación a nivel local, o por engrosamiento o estrechez a nivel genital, a nivel vaginal. En los hombres, la disfunción eréctil es
bastante prevalente, hay muchos, o sea, hay un margen muy alto de prevalencia, dependiendo un poco pues, de las características de los pacientes, pero en estos pacientes se producen por distintos motivos esta disfunción, sea porque hay niveles de testosterona y prolactina más bajos, por disminución del flujo vascular, a nivel del pene, porque hay una disfunción endotelial, y también se puede producir por fibrosis de los senos cavernosos. Y otros motivos pues, que están incluidos tanto en mujeres como en hombres, pues es ya no puramente a nivel genital o a nivel tal, sino por otros síntomas que tienen los pacientes que tenéis, pues por dolor, rigidez, debilidad muscular que impide pues, que esto se lleve a cabo, por el Raynaud, que no solo se produce en manos o en pies, sino también en pezones, en la lengua, puede existir. El engrosamiento y las úlceras en los dedos pues, dan dolor y no ayudan a la hora de la sensibilidad y de los encuentros. Por supuesto, si uno está con una fatiga y una disnea, pues es complicado. Y también a nivel pues, psicológico, la ansiedad, el estrés, la depresión. Nuestra imagen corporal influye, si uno está seguro de sí mismo, pues probablemente vayan a ir las cosas mejor, pero cuando hay un problema y nos vemos mal, pues esto causa problemas, sentimientos de culpa o de frustración con la pareja, la disminución de la libido, son todo cosas que llevan a que esto al final pues vaya mal. Voy a comentar algunos artículos, la evidencia de la literatura, y en todos hablan de esta escala que es bueno, en todos, en muchos, pero es una de las que más se utilizan, que es un índice de función sexual femenina, porque es el que se utiliza más en nuestra cohorte. Y bueno, son 19 preguntas que van preguntando en las últimas 4 semanas sobre deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción, dolor, y según eso, bueno, pues se considera que un índice menor de 26 es por debajo, o sea, de la normalidad y podríamos estar ante una disfunción sexual. ¿Qué artículos hay? Lo que hablamos. De pocos pacientes y muy poquita evidencia. Este es un estudio argentino donde la disfunción sexual se presentó hasta en un 80% de los pacientes y hasta un 20% casi pues, no tenían, o sea, ningún tipo de actividad sexual debido a la enfermedad, cosa que es bastante importante. ¿Y qué factores salieron como positivos o que influían de una forma significativa en esto? Pues era la fatiga, la edad, la mayor edad, y el dolor, la fibromialgia. Este es un metaanálisis de enfermedades autoinmunes, no solo de esclerodermia, pero que habla de la disfunción sexual, y ahí pues, la esclerosis sistémica también sale perdiendo, es una de las que más se afecta junto con la síndrome de Sjögren, 74% el Sjögren, 69% la esclerodermia. Esta es otra revisión de la literatura donde se habla no solo de disfunción sexual, sino también de fertilidad. Esto es lo único que voy a comentar de fertilidad porque no era el objetivo de esta charla. Y bueno, hace muchos años ya eso no se hace ahora mismo, pues se creía que había una contraindicación y no se para el embarazo. Ahora ya las tasas de infertilidad son más bajas, en torno a un 3, a un 10%, pero la verdad es que no existe consenso sobre el impacto de la esclerodermia en la fertilidad. En este mismo estudio, que es italiano, pues el porcentaje, lo que hablábamos, ¿cuántos de nuestros pacientes tienen estos problemas o tienen síntomas que llevan a que haya un problema, una disfunción sexual? Pues en esa tabla, que no pretendo que la veáis, pues van en torno de un 30 y pico por ciento hasta más del 90% de los pacientes, y la respuesta es que más del 50% de los pacientes tienen problemas en la área de la sexualidad.
una media de todos esos estudios que hace ahí un resumen es en torno a un 64%. Y el que reciban un apoyo en este sentido, pues yo creo que podría ayudar a prevenir o a disminuir que esto ocurra. Esto es un estudio ya solo en hombres con esclerodermia de disfunción eréctil y pues las tasas también son muy altas, en torno a un 88,3% en este grupo, aunque es un grupo pequeño, y se relacionaba con edad, con mayor engrosamiento, o sea, con esclerodermia difusa y con la obesidad, con un índice de masa corporal elevado. Y en España tenemos algún estudio que diga cómo, o sea, si está descrito esto. Pues yo no he encontrado nada, o sea, solo hay este estudio que se hizo dirigido por la doctora Usón del Hospital de Móstoles y la Asociación de Esclerodermia, que era una encuesta. Los datos que he conseguido son por redes sociales, por una charla que dieron para decir lo que se habían encontrado. Se hicieron 163 cuestionarios que respondisteis, seguro que alguno de esta sala, y el 93% de los pacientes deseabais, o sea, mejorar su sexualidad, o sea, que había un problema, ¿no? Y que casi, o sea, el 35% estaban mucho peor desde el diagnóstico de la enfermedad y el 44% peor, o sea, solo un 20% o un 25% estaba igual o un 1% ponía ahí mejor. Los porcentajes de afectación pues son parecidos a la literatura. El 58% de las mujeres eran menopáusicas, el 66,7% tenían sequedad, el 38% dolor vaginal y estrechez vaginal el 34%. Y en los hombres un 69% tenían disfunción eréctil y un 23% eyaculación precoz. Aquí en este estudio se analizó el QualiSex, que es un cuestionario también en relación a prácticas sexuales, que son 11 preguntas, o sea, 10 preguntas más una, donde se responde del 1 al 10. El 10 es peor, o sea, influye en las actividades. Y lo que se vio, porque es una adaptación de una escala francesa en artritis reumatoide, que la esclerodermia tiene peores calificaciones en esta escala que otras enfermedades autoinmunes como es el lupus o la artritis reumatoide, y que incluso también estamos peor que otros pacientes a nivel de Europa, como es Alemania, y a lo mejor es por el manejo o por la práctica que hacemos en la consulta, que a lo mejor es inadecuada o por lo menos menos de la que debíamos hacer. Los fármacos, las pastillas que tomáis, influyen en esto, que es algo que siempre dicen. Yo desde que estoy con el tratamiento, pues me pasa esto o no consigo tener relaciones o estoy peor. Pues la verdad es que la evidencia científica, aunque hay fármacos que pueden influir y que pueden tener un papel, no es lo más importante, ¿no? Los antidepresivos utilizados que a veces se toman, los tratamientos para el dolor como los antiinflamatorios, para el dolor neuropático, los betabloqueantes, pues sí que pueden producir o aumentar un poco estos síntomas y no ayudar dentro de la enfermedad. Pero los fármacos que utilizamos directamente como inmunosupresores o para fármacos antirreumáticos, modificadores de enfermedad, pues no influyen de una forma pues tan importante como pensamos. Y ya, una vez que sabemos que es un problema importante, que debemos abordarlo, que no lo estamos haciendo probablemente bien, ¿qué medidas tenemos? ¿Qué hacemos? Esto es una revisión de la literatura del tratamiento de disfunción sexual en mujeres
con enfermedades autoinmunes sistémicas. Son más de 5.000 pacientes, es una cohorte muy grande donde muchas son artritis reumatoide, pero la cohorte de esclerodermia son unas 800 pacientes y son 7 estudios y se evalúa pues, la terapia androgénica, los inhibidores de la fosfodiesterasa, el ejercicio, la educación a los pacientes y el tratamiento tópico. Decir que la mayoría son de son estudios pues de baja calidad metodológica y lo que sale como positivo que puede mejorar todo esto es la educación, por supuesto, del paciente para darle información, los programas, el ejercicio, los programas de caminata aeróbica de 8 semanas parece que mejoraban la disfunción sexual femenina y, por supuesto, las cremas locales, lubricación y tal, pues también salieron como positivos. La testosterona, el tratamiento hormonal y los inhibidores de la fosfodiesterasa, el tadalafilo, no salió positivo en mujeres, ¿vale? Y lo que concluyen es que no se pueden extraer conclusiones definitivas debido pues, a las limitaciones. Los inhibidores, los vasodilatadores, sí que en varones pues, hay muy poquitos artículos y en esclerodermia, pero sí que parece que tienen un resultado por aumentar un poquito el flujo y la relajación del músculo, pero son extrapolaciones de la población general. Y ya un poquito para acabar, que ya no sé si me estoy pasando un poco del tiempo, pues yo creo que, como decía Guillermo, pues dentro de las cosas hay que intentar ver el lado positivo y qué podemos hacer para mejorar todo esto. Lo primero, lo que decíamos, lo que insistió Guillermo y lo que insistió mi compañera que habló de las úlceras, el autocuidado. O sea, tenemos que cuidarnos. A veces sale, como decía ella, mucho más caro porque tenemos que tener una buena salud, no solo física, sino también psicológica y sentirnos bien. O sea, es decir, pues estar guapo o vernos bien siempre va a ayudar. Por supuesto, la terapia en pareja, o sea, que tener una pareja que entienda la enfermedad, que entienda las limitaciones y que se hable de los problemas y reírse, entre comillas, de ellos a veces, pues siempre viene bien. Los tratamientos locales, lubricantes, cremas para disminuir la inflamación, para disminuir la sequedad, son aconsejados y se deben utilizar para disminuir el dolor. Los fármacos en disfunción, o sea, en hombres en disfunción eréctil sí que estarían indicados. Y luego, pues otros dispositivos que cada uno puede ayudar, como son, es decir, pues libros, películas, juguetes, de toda cosa que cada uno pues pueda hacer que las cosas vayan un poquito mejor. Y lo más importante que yo creo que es la información, que es lo que hablábamos. Las asociaciones de pacientes, los folletos informativos, hay por lo menos 2 que yo haya encontrado. El Reumasex está muy bien, yo lo recomiendo si lo buscáis en internet. Es de la Sociedad Española de Reumatología y pues habla un poco de todo esto que os estoy diciendo y luego de consejos pues, de cremas, lubricación, evitar el frío, pues tomar un antiinflamatorio o algo para el dolor antes de las relaciones sexuales e incluso de posturas por enfermedades. Yo creo que para mí es interesante. Y para terminar, pues vamos a darle el lado positivo y darle un poco la vuelta y, bueno, pues la sexualidad, el sexo tiene beneficios, con lo cual igual podemos coger cosas de estos. Tiene efectos positivos porque es una fuente de bienestar físico y fisiológico, libera oxitocina y endorfinas, como el ejercicio. Facilita pues, que estemos un poquito más en forma física, nos ayuda a favorecer el sueño, reduce la tensión arterial
mejora el sistema inmunológico. Hay algún estudio que ha demostrado que mejora las inmunoglobulinas en saliva en pacientes que realizan, tienen más relaciones que los que no tienen. Y bueno, para terminar, pues a veces, aunque no tengamos la mejor de las posiciones ni nuestro cuerpo ni nos que sentamos mejor, pues siempre hay que ver el lado brillante y si no existe, pues empezar a frotar e intentar buscarlo. Decir que, bueno, pues que el órgano sexual más importante no suele estar en la zona genital, que la piel es nuestro órgano más grande y es un órgano sexual importante. El cerebro, por supuesto, es el que tiene que estar activo y que el oído quizás es, el escuchar y el saber hablar de todo esto quizás es lo mejor. Y nada más, quería acabar con 2 frases, agradecer pues, a mis pacientes de la consulta, porque este es Oliver Sacks, un neurólogo y escritor que me gustaron, son 2 frases de él. Yo aprendo todos los días de mis pacientes en la consulta y creo que la regla fundamental es que, bueno, pues que hay que escucharlos. Hago con toda esta charla que he preparado y tal, pues mi propia crítica y tengo que preguntar más de estas cosas y estar más atento para ver si podemos hacer algo entre todos. Y agradecer a la asociación el haberme puesto aquí y bueno, que hoy es vuestro día y para eso estamos aquí, para ayudaros. Nada más.